Buenos días, tenga usted, apreciados participantes de la Cátedra de Derecho Penal Internacional. Hace aproximadamente más de 8 días tuvimos el primer conversatorio de la primera actividad. En aquella oportunidad no envié ningún trabajo. Entonces, en acuerdo con la coordinación, con el doctor Giorgi, pues hemos sacado la siguiente conclusión. Esta segunda clase es la última que guarda relación con esta cátedra, por cuanto ya en el mes de diciembre se está cerrando el ciclo de cada asignatura, pero vamos a profundizar un poquito en esta actividad y va a tener como trabajo que van a tener ustedes que realizar, va a ser un video. Pues vos van a instalar un video que debe estar en plataforma el día 5 de diciembre. Día 5 de diciembre instalan un video, cada uno de ustedes con un mínimo de 10 minutos. Allí ustedes van a sacar lo que se dio en la primera clase y los temarios que se van a hablar en esta clase, más lo que ustedes quieran acotar más allí, que guarda relación con el derecho internacional penal. Para hoy, en el derecho penal internacional, voy a traer un tema que es muy importante, que se trata lo que sucedió en la ciudad de Nuremberg. ¿Qué quiere decir esta ciudad? Esta ciudad es de origen alemán, por ahí en una ciudad de Alemania. ¿Y, y qué sucedió allí? Pues allí se establecieron que para realizar los juicios que tuvieran lugar desde el año de 1945 a 1946, se eligió Nuremberg en Alemania y los jueces de las potencias aliadas, que eran Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos, presidieron las audiencias de 22 principales criminales nazis, donde 12 prominentes nazis fueron sentenciados a la pena de muerte. Como el derecho penal internacional, más que todo, estamos tocando los temas de historia. Entonces, ciudad de Nuremberg trata de historia del derecho penal internacional. Y así como en el año de 1945 a 1946 se estableció esta ciudad como el hemiciclo de las decisiones que se tenían que tomar con el enjuiciamiento de las personas involucradas en los actos criminales hechos por el gobierno nazi alemán para aquel entonces. Y nuestros tribunales estaban compuestos por las potencias de Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y allí los que se juzgaron a 22 principales criminales nazis, de los cuales 12 fueron sentenciados a pena de muerte. ¿Qué prohibían las leyes de Nuremberg? Dicha ley prohibía los matrimonios entre judíos y alemanes. Además, a los judíos no se les permitía emplear en sus hogares a mujeres de 45 años o menos de edad. Un cartel con un esquema de las leyes de Nuremberg y posteriormente hasta 1935. Ya esa ley, ya en esa sociedad existían los códigos, existía la ley, y es a partir de la segunda guerra, a partir de la de 1945, 1946, que se toma la ciudad y se reestructuró pues, el sistema judicial allí, y porque en ese había unos códigos, entre ellos se prohibían los matrimonios entre los judíos, lo cual quedó ya a partir de 1944 quedó eliminado, y no se podía casar los judíos entre alemanes, lo que fue eliminado posteriormente. Además, los judíos no se les permitía emplear en sus hogares a mujeres de 45 años o menores de edad. ¿Cuánto tiempo duraron las leyes de Nuremberg? Para los juicios, empezaron el 20 de noviembre de 1945 y finalizaron el 1 de octubre de 1946. ¿Cuál era el objetivo de estos juicios que se estaban realizando allí? Y tenían dos objetivos principales, que eran llevar a cabo un juicio justo y presentar un rol concreto en la prevención de genocidios en el futuro. En pocas palabras era acabar de una vez por todas con los genocidios a futuro y llevar a los que pudieran involucrar en esos tipos de genocidios a un juicio justo. Y como juicio justo, pues trajo nada más y nada menos que la sentencia de los veintitantos que fueron, 12 fueron condenados a pena de muerte.
¿En qué se fundamentaba? Sostiene, y nosotros creemos que lo hacen con el fundamento de los acusados. No quedan eximidos de responsabilidad por acciones que serían netamente criminales. Recuerden ustedes, apreciados participantes, que por ahí se hablaba hace mucho tiempo de la obediencia debida. Entonces la gente cumplía acciones denigrantes en contra de los semejantes, contra el pueblo, porque supuestamente cumplía obediencia debida. Ese concepto de obediencia debida eximía de responsabilidad a quien lo hacía, porque decía que estaba cumpliendo la obediencia debida. Eso más que todo funciona en los gobiernos dictatoriales, pero en los gobiernos demócratas no puede existir eso. Y yo no puedo recibir una orden donde me mandan a matar a determinadas personas porque simplemente me lo ordenaron. También tengo la fe de pensamiento y de buen obrar y decir, no, yo no puedo hacer esa obra porque va en contra de mis principios, va en contra de la ley y yo no me puedo meter en un homicida simplemente porque usted me está mandando. O sea, eso se ha ido, se fue eliminando. Y entonces allí, en estos juicios de Nuremberg, comenzó ya que las acciones por estar involucradas en delitos criminales no quedan eximidos de responsabilidad y son acusados por tales. Ningún experimento debe ser ejecutado cuando existan razones o prioridad para creer que pueda ocurrir la muerte o un daño grave, excepto quizás en aquellos experimentos en los cuales los médicos experimentadores sirven como sujetos de investigación. En la parte médica, científica, investigativa, siempre se usan algunas especies de animales para determinados ensayos o experimentos científicos. Utilizarlo en personas no es lo correcto. Sin embargo, ya cuando el medicamento ha sido objeto de una cantidad de, de ensayos y ya está bien certificado, es cuando se comienza ya a promover en determinado grupo de personas que se prestan para ello y lo hacen. Porque todo lo que dice Europa sufren eso, grandes potencias hacen eso, pero bajo controles estrictamente científicos y médicos para evitar cualquier irregularidad. ¿Qué principios se violaban por los juicios de Nuremberg? Asesinatos, exterminios, esclavitud, deportaciones y cualquier otro acto inhumano contra la población civil o persecución por motivos religiosos, racionales, políticos. Cuando dichos actos de persecución se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz, con cualquier crimen de guerra. Esos asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación y cualquier otro acto parece mentira, pero en los delitos de lesa humanidad están tipificados una cantidad de delitos que no prescriben y que ha dado nacimiento a través de estos juicios del año de 1945, 1946 y que se pusieron en el tapete para respetar los derechos humanos, valga la redundancia, de cada ser. ¿Cuál fue el objetivo de estos juicios? Dos de los objetivos principales de estos juicios fueron llevar a cabo un juicio justo y tener un rol concreto en la prevención de genocidios a futuro. O sea, no era tener allí, era que la persona fuera condenada con un juicio justo, lo que se denomina hoy en día el debido proceso. Y que nuestra Carta Magna está en el artículo 49, el debido proceso. Qué bonito se dice, pero que no se cumple. Porque eso del debido proceso pareciera que fuera letra muerta. Y digo que pareciera que letra muerta porque en realidad lo es. El debido proceso es sujeto de muchas violaciones
y no se cumple a cabalidad lo que está escrito en la Constitución de la. Sin embargo, en Nuremberg, en Alemania, en 1945, 1946, ya se hablaba que se llevara a cabo juicio justo y eliminar por completo y evitar que se siguieran cometiendo genocidios en el futuro. Tras el final de la Segunda Guerra y la rendición de Alemania nazi, un tribunal internacional sometió a juicio a los nazis de alto rango por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fíjate lo importante, ¿no? Crímenes contra la paz, crímenes de guerra, porque recuerden que existen estos tratados de respeto a los prisioneros de guerra. Eso se puso en vigencia actualmente. Está hoy en día vigente. Sin embargo, se juzgaron por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, que no tenían absolutamente nada que ver con los problemas de la guerra. Entre aquellos acusados se encontraba el sucesor de Hitler, que era Hermann Göring, designado sucesor de Hitler. Rudolf Hess, segundo líder del partido nazi. Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores. Y Keitel, jefe de las Fuerzas Armadas. Frick, ministro del Interior. Weber, jefe de las Fuerzas de Alemania. ¿Quién fue juzgado en los juicios? ¿Quiénes fueron juzgados en los juicios de Nuremberg? Hitler, Himmler, Oberlehr y otros altos mandos nazis que no fueron juzgados porque se suicidaron al final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es Hitler, Himmler y Goebbels no fueron juzgados porque ellos se suicidaron al final de la guerra. No tuvieron la hombría, el coraje que tuvieron para oprimir, asesinar, exterminar a un pueblo que al momento de la chiquita, hablando en criollo, prefirieron suicidarse que asumir la responsabilidad por tantos actos atroces y maquiavélicos sin fundamentos humanos que cometieron contra un pueblo. Le faltó hombría para asumir lo que hicieron basándose en un poder de armas y rodeado de un poco de súbditos que se permitieron para ello. Entonces prefirieron suicidarse como vulgares cobardes antes de asumir el juicio que les correspondía. Sin embargo, otros 22 líderes fueron juzgados, entre ellos incluyendo a Göring, a Adolf Eichmann, a Hans Frank. Además, este tribunal, como dije inicialmente, condenó a 12 de ellos a la horca. Para finalizar los juicios que tuvieron lugar en esta fecha del 45 y el 46, se eligió esta ciudad y se compuso por las cuatro potencias que voy a repetir como juzgados, como jueces, eran Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Permítame recordarles algo en el derecho internacional, porque si tomamos en cuenta la trayectoria de la historia, vemos la unión que ha existido siempre en las potencias y que muchas veces las páginas amarillistas de los medios de comunicación o algunos gobernantes de determinados países
pretenden cambiar la mentalidad de raciocinio de los pueblos como si fuesen ignorantes y vaticinando conflictos de guerras mundiales y enfrentamientos bélicos que solamente están en la mentalidad de ellos, pero que en estas grandes potencias siempre funciona la diplomacia. Y cuando digo diplomacia, es la buena diplomacia, porque es a través de los siglos atrás, que ha existido la unión entre esas potencias. Me refiero en este caso a Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Hoy en día China, Japón, que forman parte del grupo de los siete, que son las grandes potencias. Entonces, estar uno pensando o creyendo en simplemente comentarios cantifléricos y panegíricos que no tienen ningún fundamento legal, sino que hablan por hablar y vociferan por vociferar. Y como decía el buen filósofo, sin conectar la lengua en el cerebro antes de ponerla en funcionamiento, dicen una cantidad de barbaridades que algunos los creen, pero que en realidad no hacen. Cuando la Segunda Guerra Mundial, el gran premier Winston Churchill, de inglés, fue el que pudo aglutinar las fuerzas, las potencias, y se unió Francia, Rusia y Estados Unidos, y lograron poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente poner fin, sino lograr crear los tribunales compuestos por personas juristas de esos países y sentenciar a estos asesinos nazis. Sin embargo, también surgieron algunas cosas después de esto, que había que finiquitarlas. Y surgió a través del comentario y la unión de estas personas, estas potencias. Y es así como surge, la Corte Penal Internacional. Ya no se iban a establecer juzgados, ni tribunales, ni jueces, como quieran llamar, para estos casos, sino una Corte Penal Internacional. Y es así como la Corte Penal fue establecida por medio de un tratado de negocios dentro del sistema de la ONU. El tratado dio origen a un órgano judicial independiente. El Estatuto de Roma fue el resultado de un largo proceso de liberación en cuestiones de derecho penal internacional dentro del sistema de la ONU. ¿Cuándo entró en vigor la Corte Penal Internacional? Pues la Corte Penal Internacional entró en vigor el 17 de julio de 1998 en la Conferencia Diplomática de los Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, donde 120 estados aprobaron el Estatuto de Roma a favor de dicha implementación y entró en vigor el 1 de julio del año 2002. Pero no solamente entró la Corte Penal Internacional, nace el derecho internacional humanitario y que aún suele considerarse el año de 1864 como la fecha de nacimiento del derecho internacional humanitario. Se dice que nació en el año de 1864, año en que fue concertado el primer convenio de Ginebra. Es evidente que las disposiciones de ese derecho ya existían a nivel constitucional mucho antes. ¿Quién fue el creador del derecho internacional humanitario? Los creadores del derecho internacional humanitario fueron dos hombres que desempeñaron un papel esencial en el campo jurídico basado en los derechos de la humanidad y que fueron nada más y nada menos que Henri Dunant y Henri Dufour. ¿Y cómo se creó
la Corte Internacional de Justicia. ¿Sabía usted que la Corte Internacional de Justicia fue creada en 1945 por la Carta de las Naciones Unidas y comenzó a funcionar, perdón, en el año 1946? Sus 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad cumplen mandatos de 9 años cada uno. Está compuesta por 15 magistrados que duran 9 años en el mandato. La Corte Internacional de Justicia, que es muy diferente a la Corte Penal Internacional. O no nos confundamos. ¿Y cuál es el objetivo principal de la Corte Penal Internacional? La Corte Penal Internacional investiga, procesa, en última instancia condena a personas por los crímenes internacionales más graves, como son los delitos de genocidio y los que están establecidos en el Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad, que nunca prescriben. Y entonces bien, nunca prescriben. Entonces hay que dar un buen paso siempre a los estatutos que establecen los delitos de lesa humanidad, la fundamentación de los delitos de lesa humanidad. Está muy claro, todos los delitos de lesa humanidad deben de estudiarlos para tener un conocimiento sobre ese caso de derecho internacional. Pero también nacieron los derechos humanos, y los derechos humanos fueron adoptados por las Naciones Unidas, que acabó de establecerse el 10 de diciembre de 1948, como respuesta a los actos de barbarie, ultraje por la conciencia contra la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Con esto, pues, también existe la Corte de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Costa Rica. La de Derechos Humanos nace también y tiene su sede en la ciudad de Costa Rica. Con esto, pues, da un pequeño repaso y les sirve un poquito de fundamento para que ustedes, apreciados participantes, puedan también tomar notas sobre lo que se habló en la primera clase y lo que abrió ahorita. Allí, pues, ustedes preparan un video de 10 minutos, tomarán nota de otros apuntes que ustedes quieran agregar acá, porque eso también es por una parte del aprendizaje. Ustedes también ya son profesionales, pueden fundamentar algunas cosas. Por favor, enviar el video una duración de 10 minutos antes del 5 hasta el 5 de diciembre hay plazo, porque yo debo aceptar las notas, porque ya prácticamente cierra de la universidad, de la actividad, está latente los primeros días del mes de diciembre y no quiero quedar pendiente con ninguna nota. Sobre ese video yo sacaré las respectivas notas que le van a corresponder a cada participante. Solamente me resta las gracias por su participación. Estar siempre a la orden. Cualquier duda me puede llamar a mi teléfono 0414-740-5080 y estaré presto a prestarle cualquier colaboración. Desearles, perdón, feliz Navidad, venturoso año, que la pasen bonito, que el año que sea bastante productivo para todos ustedes y su familia, y una feliz Navidad. Un gran abrazo.